Dotado para las artes y las ciencias, su curiosidad ilimitada, su intelecto superior y un talento desbordante en infinidad de disciplinas lo convierten en un genio que la naturaleza jamás podrá igualar, y cuyos artefactos, obras e invenciones nos siguen sorprendiendo y fascinando. Leonardo nace el 15 de abril de 1452 en Vinci, una pequeña villa cercana a Florencia, pasando los primeros años de su vida en un entorno rural. Fue hijo ilegítimo de Serpiero, un notario y embajador florentino, y de una joven campesina llamada Catarina, los cuales siguieron caminos distintos al pertenecer a diferentes clases sociales. Una vez Serpiero, con quien se crió Leonardo, fue consciente del talento de su hijo, lo llevó consigo a Florencia, considerado el centro artístico más importante de Italia por aquel entonces, y fue tomado como aprendiz por el pintor y escultor Andrea del Verrocchio, quien se sorprendió al contemplar la destreza de Leonardo. Andrea del Verrocchio era un gran maestro que transmitía a sus estudiantes valiosos conocimientos, siendo considerado su taller uno de los centros de aprendizaje más prestigiosos de Florencia. En su instrucción, Leonardo no solo aprendió a fabricar las pinturas, preparar los fondos con yeso, modelar cera y arcilla, utilizar técnicas de pintura como temple al huevo y óleo, sino también las bases de la química, la mecánica, la carpintería y a esculpir sobre mármol y bronce. Leonardo, antes de finalizar su formación de 6 años, establecida por el gremio de pintores, ya superaba a su propio maestro. En 1472, a los 20 años, es admitido en el gremio de pintores de Florencia, aunque sigue colaborando en algunos trabajos con su maestro, al que le unía un profundo cariño. Por aquel entonces, entre 1470 y 1475, dependiendo de las fuentes, pinta su primer gran cuadro, La Anunciación, cuadro que se corresponde con las técnicas de la época, pero en el que destaca la delicadeza y elegancia de Leonardo, en los ropajes y en el paisaje. En 1481, con 29 años y una década de experiencia, firma un contrato con el convento de San Donato, en Escopeto, a fin de pintar un retablo en el altar mayor. Leonardo no llegó a finalizar la adoración de los magos, pero ocupa un lugar clave dentro de sus primeras obras. En ella destaca la distribución de las figuras principales de forma piramidal y la brillante expresividad de sus gestos que reflejan una gran variedad de reacciones humanas sin precedentes. No se conocen los motivos por los que no acabó la obra. Puede que porque no satisficiera sus propias expectativas, o porque puso su atención en otros proyectos. Pero lo cierto es que en 1482 cerró su taller en Florencia y se marchó a Milán, donde encontró lo que no podía ofrecerle Florencia: tranquilidad económica y el poder aplicar su talento a otras disciplinas. En Milán trabajó como retratista y escenógrafo, realizó proyectos arquitectónicos, estudiaba nuevas técnicas constructivas y mecánicas y canalizaciones de agua, e ideó máquinas de guerra y otros inventos. Cada vez eran más los temas y ámbitos que le atraían. De simple pintor se transformó en un genio polifacético, capaz de triunfar tanto en el mundo del arte como de la ciencia. En esa época Italia estaba fragmentada y en constantes conflictos armados. En Milán gobernaba el duque Ludovico Sforza. Leonardo entró al servicio de los Sforza, pero no como pintor, sino como ingeniero, al presentarse como inventor de máquinas de guerra, fortificaciones y otras invenciones militares, añadiendo que, en tiempos de paz, también podría realizar cuadros y esculturas. En Milán también se encontró con otros artistas y científicos importantes, con los que debatir y enriquecerse, situación que lo estimuló. Leonardo estudió hidráulica, urbanismo y distribución de las ciudades, y mejoró herramientas, grúas y otros artefactos. El proyecto arquitectónico más controvertido de la época era la cúpula de la Catedral de Milán, cuya construcción se prolongaba durante un siglo y que planteaba determinados problemas técnicos. Los constructores solicitaron ayuda y consejo a arquitectos locales y extranjeros,
planteando Leonardo un proyecto que finalmente no fue escogido. Leonardo afrontaba sus estudios con creatividad y acabó concibiendo la pintura como una ciencia. Estudió anatomía, cinemática y botánica, entre otros ámbitos del saber, para conseguir la pintura perfecta. Sus cuadros de esos años se cuentan entre las obras más importantes de la historia de la pintura. Claro ejemplo de ello es La Última Cena. Esta obra, ejecutada entre 1495 y 1498, es una composición de gran tensión y trascendencia, plasmada con una gran intensidad. Cada uno de los personajes adopta un ademán que refleja verdaderamente su estado de ánimo, descubriendo con naturalidad y exactitud la psique del personaje. La Última Cena no solo se convirtió en un referente para varias generaciones de artistas de la época, sino también fuente de inspiración a otros posteriores. En 1499, la estancia de Leonardo en Milán finalizó, al igual que su servicio a los Sforza, al ser conquistada Milán por las tropas francesas de Luis XII. Pasó por Mantua y Venecia, y trabajó durante 10 meses para César Borgia, recorriendo Toscana y Umbría. Finalmente, se estableció de nuevo en Florencia en torno al año 1503. Se cree que por aquel entonces recibió el encargo de pintar la Gioconda. Esta obra se puede considerar una de las obras más conocidas, más estudiadas y más reproducidas de la historia del arte. Con una postura y proporciones perfectas, es una creación llena de vitalidad y armonía, que transmiten una serenidad y una profundidad como nunca antes se había logrado. Florencia reunió a dos de los grandes genios del Renacimiento, Leonardo y Miguel Ángel. Leonardo, con más de 50 años y una carrera brillante a sus espaldas, y el joven Miguel Ángel, a quien se empezaba a conocer por sus importantes obras, y quien se convirtió en uno de sus mayores rivales. Los dos artistas entraron en competencia directa cuando el gobernador los contrató para decorar las paredes opuestas de una sala del Palazzo Vecchio. Leonardo pintaría la batalla de Anghiari y Miguel Ángel la batalla de Cascina, que representaban momentos históricos de la ciudad. No obstante, ninguno llegó a finalizar el encargo y en la actualidad ninguno se conserva. En 1504 se trasladó a Milán, a instancia del rey Luis XII, donde pudo ampliar sus estudios sobre la anatomía del cuerpo humano y la geología, entre otros muchos, cuestiones naturales que por entonces le interesaban más que los asuntos técnicos. En 1513, con 61 años y ante la expulsión de los franceses de Milán, se vio obligado a marcharse a Roma. En esos años, la ciudad eterna vivía un florecimiento artístico sin precedentes. Los papas invertían grandes sumas de dinero en arte y en arquitectura. Se había asumido el papel de capital de la cultura y el arte. No obstante, Leonardo se concentró en sus experimentos científicos, en sus estudios anatómicos y en las leyes de la gravitación, dedicándole poco tiempo a la pintura. En 1516, con la muerte de su mecenas y sin motivos para permanecer en Roma, aceptó la invitación del rey Francisco I de Francia de entrar a su servicio, estableciéndose en Amboise, donde era admirado. El rey ofreció a Leonardo las comodidades que podía requerir, así como libertad artística y creativa. En aquel periodo no emprendió ninguna obra significativa. Sufría parálisis en su mano derecha, y aunque podía usar la izquierda, delegaba dicha tarea en su aprendiz Francesco Melchi, quien lo acompañó a Francia. A pesar de todo, sus últimos dibujos siguen siendo sensibles y delicados. En la primavera de 1519, Leonardo enfermó de gravedad, muriendo el 2 de mayo de ese mismo año. Tal y como dejó señalado en su testamento, fue enterrado en la capilla de Saint-Hubert, en el castillo de Amboise. Sin embargo, se desconoce si sus restos se encuentran allí, pues la tumba fue profanada tiempo después. Leonardo da Vinci superó todos los obstáculos del arte, de la ciencia y de la propia sociedad con los que se encontró, demostrando hasta dónde podía alcanzar la imaginación y el ingenio del hombre, marchándose como el mayor genio del Renacimiento
y la figura más importante y brillante de su época.